Yo lo que quería preguntar es que habíais estado hablando también de que había cosas que se habían quedado por el camino, cosas que no salen y eso es como la vida, vamos. Entonces, ¿qué cosas se os han quedado por el camino o qué es lo más complicado que os está resultando? Que la verdad que no parece que os esté resultando muy complicado, pero yo sé que las cosas no son como parecen al final, ¿sabes? Pues mira, ahí lo primero que se quedó por el camino eran los directos online. Eso se quedó por el camino y se quedó por el camino porque se enfocó mal, y como he explicado antes. Entonces esos directos ya no se hacen. Y eso que empezaron muy bien, pero no se hacen. Luego teatros alternativos, que era la parte de la cuarta pared, realmente antes era teatro. Derivado la cuarta pared también por tema logístico, presupuestario. Y aquí hay una cosa muy importante que es, oye, al que se le ocurre, en este caso voluntario que se le ocurre, si no lo lidera él, no lo lidera nadie. Entonces, como la propia vida, si decides lanzar un proyecto y a los 3 meses estás cansado, pues Luego, qué más cositas? Bueno, el tema de las movidas, llevamos ya 2 años queriendo hacer cosas con la universidad. Hay muchos universitarios que nos escriben para que le ayudemos a montar cosas y tal. Pero hasta ahora no hemos tenido tiempo. Entonces, algo que hicimos el amago, pero no llegamos a lanzarlo. Y, y bueno, ¿Tenéis algo que se os resista a la hora de organizar? O sea, al final os tenéis que compenetrar entre vosotros, ¿sabes? Entiendo que no tenéis el mismo perfil, ¿no? sí, Porque nosotros tampoco lo tenemos, ¿sabes? Entonces, somos distintos. Pero también hay, lo bueno es que no solo somos nosotros dos, también está José, que es un perfil de finanzas, que es el tío. Yo soy un desastre, por ejemplo, el año pasado José no estaba en el equipo central y las finanzas pasaban por mí y nosotros en verano estuvimos a punto de quebrar, ¿eh? Tuvimos un problemón. Porque Chiqui en Valencia, el coronel de Valencia, oye, ¿qué decía que después del cinglado va a haber un guitarrista y un DJ? Venga, para adelante, planazo, tal, no sé qué. Y llega un momento en que dices, joder, ¿qué pasa aquí? Y de repente, literalmente bancarrota, vamos, en junio del año pasado. Y ha entrado José, el tío, le ha puesto orden, tal. Y José ahora mismo es una persona esencial. Carlota, por ejemplo, Carlota Prado, él organizó todo el tema logístico el sábado pasado del Gran Cinglado. no somos nosotros dos. O sea, digo, que nosotros somos uno más de mucha gente. Pusimos la primera piedra, sí que es verdad que probablemente seamos los que más tiempo le dedicamos actualmente, eso es así, pero afortunadamente somos mucha gente y nos comprendamos todos muchísimo. Claudia Arrieta, que es una tía mega creativa, es decir, lo bueno aquí es que cualquiera que tenga inquietudes culturales puede unirse y crear cultura con nosotros y siempre va a tener libertad. Y eso es muy bueno porque al final se genera una simbiosis entre mucha gente distinta. Entonces no solo nosotros somos distintos entre sí, sino que además tenemos mucha gente alrededor que también. Hasta ahora, de todo este proceso que habéis ido viviendo, ¿qué os ha sorprendido más? Es decir, el día que lo hayáis flipado y no vale el gran cinglado. Joder, yo el sábado lo flipé mucho, ¿eh? De hecho, el sábado poco más me pongo a llorar. personaje que más os haya hecho, digamos, inspiraros. Y también el más cabroncete, coño, hay que decirlo. Momentos, personaje y cabroncete. Pues, empezando por momentos. No sé, es que ha habido, de verdad que es un no parar, porque tú me preguntas hace 3 meses y te habré dicho. Otra cosa, o sea, a mí personalmente, que todos los días escriba gente queriendo montar esto en su ciudad. O sea, a mí eso me parece. ¿Habría alguna nueva? Bueno, es que Pues, hace poco tuvimos es que es una increíble. reunión con Buenos Aires. Oye, ¿qué tal fue el segundo cinglado? Bien, tal. Y de repente se conecta una chica que no sabemos quién es, y era, una chica de Rosario que ya había montado uno, y nosotros ni lo sabíamos. Y esto, joder, dice, ¿esto cómo es posible, tío? Por ejemplo, esta semana tenemos reunión con Las Palmas de Gran Canaria, con Guatemala, con Venezuela, con Colombia. O sea, ¿Tenéis en Córdoba? ¿España? ¿Córdoba, España? en España estamos. O sea, a mí eso Menos en Huelva, en todas las provincias de Andalucía. a mí me sigue alucinando. Y no solo eso, sino que gente te escriba, oye, quiero ser voluntario en en cualquiera de las 30 ciudades. A mí eso me sorprende, o sea, no deja de sorprenderme. Lo que más. ¿Y momentos chungos que hayáis vivido? Momentos de agobio, o sea, ya no por la persona, sino por el agobio. O sea, en la bancarrota esa. Final del curso pasado, cuando organizamos el Festival Renace, yo creo que ese fue así el primer momento, pero porque llegó un momento en el que le había. Al final, ten en cuenta que nosotros, esto no lo hemos comentado, pero durante todo este tiempo hemos tenido nuestro trabajo, que era el que nos daba de comer, y esto lo hacíamos en nuestro tiempo libre, y lo seguimos haciendo. Sí que era que ahora nos hemos organizado de otra manera bastante mejor, que es básicamente de hace 3 meses aprox, hemos montado una empresa que no tiene nada que ver con Instinto Thing y organizamos otras cosas, como nos complementamos muy bien. Entonces, eso también nos da mucha libertad. Pero bueno, antes, evidentemente, teníamos un pagador al que nos debíamos y moralmente teníamos que estar primero con Y él. físicamente también, ¿no? Y físicamente. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que cuando
todo el que te dice, oye, quiero montar un cinglado en mi ciudad, decimos que sí, te apoyamos, tal, y luego se suma con la organización de un festival en Ávila que a no sé cuántos kilómetros de Madrid, con toda la paliza que ello implica, mover a tantísimos voluntarios, tal, y además el curro, y además si eso le sumas que en el curro en ese momento, en mi caso, todos tenemos momentos de subidón y de bajón, pues está un momento de bajón más bien de subida, de que teníamos un montón de cosas, entonces se junta todo y el verano me vino estupendamente. Es decir, sí que era que mi curro tenía una cosa muy buena y es que julio-agosto había un parón importante y Saint-Ouen también, porque en junio-julio paramos y julio-agosto tuve 2 meses que me dieron muy bien para darle vueltas, para parar y pensar. Y ahí nos reunimos muchísimos voluntarios, hicimos lo que fue el plan anual de este año y este año lo tengo mucho, mucho mejor organizado. Sí, y yo también una cosa personal de estos 2 años y medio es que yo, por ejemplo, pues estoy leyendo muchísimo menos y me jode. Pero porque estás metido en la vorágine de esa acción y si o sea, si no eres tan ordenado como pueda ser Javi, que tiene Que es el rey del que orden. tiene Sí. sí o sí su tiempo para leer, pues yo de repente puedo estar, no te digo un mes sin leer porque no, pero oye, puede pasar fácilmente una semana y no haber leído. Y parte de la acción que me llevó a mí a meterme aquí y a dedicar el tiempo que le dedico, mucho se lo debo a la lectura. Y entonces eso sí que es un poco Y había otro momento malo que fue hace poco, que fue la primera vez, es decir, nosotros ciudad que hemos abierto y ciudad que ha ido estupendamente, y hace poco abrimos una ciudad, no decir cuál, hace un par de meses, que sí que es cierto que los pobres empezaron y no íbamos tan liados que no pudimos dedicarle tanto tiempo. Y sí que es verdad que llegó un momento que nos dijeron, oye, que es que tenemos el cinglado ya, no nos... Y el caso que tuvimos ahí un pequeño punto de inflexión de reorganizarnos de nuevo y ahí contratamos por primera vez a una persona, ahora tenemos Aldair contratado, que eso es una pasada, desde que entró Alda, y en ese momento fue cuando decidimos contratar a Alda. Entonces, bueno, sí, ha habido momentos así como tal. Afortunadamente, a mí lo de leer, la verdad que leo más ahora que antes, curioso. Yo creo que esto me ha generado la inquietud. De hecho, aquí hacemos una cosa, aunque probablemente vosotros seáis el primer episodio, hemos grabado con más gente, y lo que le pedimos a la gente es que nos recomiende un libro, en realidad, como lo que nosotros... Esto nació por fomentar un poco el pensamiento crítico y lo que has dicho tú, que es súper importante, de un debate libre entre gente que no piense lo mismo, ¿sabes? Entonces aquí hemos traído a gente que pues piensa un poco más tirando al liberalismo, queremos traer a gente que piensa en el socialismo, ¿sabes? Entonces sí que existe una forma fácil de ver como un antagónico o una persona que no piensa como él. En vosotros es difícil verlo porque al fin y al cabo no hacéis daño a nadie ni pretendéis, ¿sabes? No es que nadie lo pretenga, ¿no? Pero sí que le pedimos a la gente que le recomiende un libro a alguien que no piense como él, de forma que, bueno, pues puedan llegar a un entendimiento mutuo. Y también le recomendamos a otros, ¿eh? Entonces, bueno, es difícil que vosotros penséis en un libro que puede pensar alguien que no piense como vosotros, porque no hacéis, digamos, daño a nadie, ni pretendéis cambiar nada que sea trascendental la política o algo así. Pero sí que os queremos preguntar sobre un libro o varios libros o que estáis leyendo últimamente. Venga, pues dale tú si quieres. No, yo iba, cuando has dicho recomendar un libro, lo he pensado a mí, me encanta la literatura y La impaciencia del corazón, de Stefan Zweig. Sí, ya está apuntándolo el tío. Es muy bueno, ¿eh? Y es Yo decir que leo mucho Vice gracias a este tío, ¿eh? ¿Y de qué trata el libro? de la impaciencia del corazón. No, que hay que diferenciar, y más creo, digo, este libro lo escribió hace casi 100 años, que hay que diferenciar entre las dos clases de compasión, que una es débil y sentimental, que es, y pone el ejemplo de cuando le das una moneda a alguien en la calle, ¿no? Que es, yo le doy el euro y ya me despreocupo, ¿no? Como que ya se me ha olvidado, y esa compasión, y realmente te crees que estás teniendo compasión, pero eso no es... Eso es quitarte el problema, de hecho. y no es más que la impaciencia del corazón por deshacerse del dolor ajeno. Y en cambio está la compasión buena, creativa y demás, que te llegaría hasta las últimas consecuencias por ayudar o estar con esa persona. ¿Y tú ya que estás? Buah, pues yo sí que es verdad que cada vez que me preguntan digo un libro distinto, sí que era que quizás porque lo he mencionado varias veces antes que fue el primer libro de Crescendo, que ese ha sido el único que he elegido yo hasta ahora, diría, ligando con tu pregunta de que al final si no lo he entendido mal es qué libro recomendaría a alguien que... A personas que piensan distinto entre sí, o incluso de mí. La perla de Steinbeck me gusta mucho porque al final ataca o más bien desarrolla un tema
que es, bueno, sí lo ataca, que es el consumismo, que yo creo que es algo que, igual que sea de izquierda a derecha, un problema, o que sea ateo, creyente, tal, es un problema que en la sociedad de hoy en día lo tenemos todos. Y lo hace de una manera muy, muy, muy entretenida. Lo hace de una manera, sí, te engancha. Y es un libro corto, es novela, te hace pensar, ya no solo habla del consumismo, habla de muchos otros temas. Muy bonito, porque además pasa en un pueblito y... Efectivamente. Y a mí ese libro me gusta mucho. Además, sí que es verdad que Roca es mucho más cultureta que yo, aunque yo lea hoy más que él a lo largo de su vida ha leído mucho más que yo. Pero, claro, a mí me pasa que al principio hay libros que lo mismo yo leí hace 10 años y decía, oye, esto es un truño increíble, yo que sé, Fortunata, hay Jacinta, me acuerdo, que en el colegio es que lo deja a media. Y ahora, sin embargo, me lo leí este verano y lo disfruté un montón. Pero, sin embargo, yo creo que para engancharte a la lectura probablemente no sea el mejor libro. Y hay libros que son buenos de por sí y que te permiten engancharte. Y luego hay libros que son una especie como de telenovela escrita que seguramente te aporten cosas, pero que dice, oye, pues dedicarle... Esto no sé si lo decía Enrique García de Maike, no me acuerdo quién lo decía, porque yo de un problema que nunca me acuerdo, nunca me acuerdo de las citas, pero decía algo así como decir que la lectura de por sí no tiene por qué ser buena. Quiere decir que puede haber libros que incluso te lleven al mal, que es muy importante también elegir el que lees, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía antes, hay libros muy buenos que son clásicos, que te hacen el bien y que además se leen fácil. O sea, y yo creo que eso lo sé detectar bien, puesto que a mí hace años me costaba mucho leer y hay libros que me engancharon. Y, y La Perla, aunque lo leí por primera vez hace no tanto, yo creo que es de esos libros, que te permite, sin ser un gran lector, engancharte y te hace el bien y puede ser bueno para cualquiera y además es un clásico. Y al final los clásicos, como han pasado también el examen de los tiempos, pues por algo, digo yo. Como dijo De Prada en El Gran Cinglao, ¿no? Que al final lo bueno bueno, él se refería a otro tema, ¿no? Pero que lo bueno de tener en cuenta a los muertos en la forma de gobernar o en cualquier tema era que al final han pasado un examen histórico, ¿no? Yo por ir ya finalizando un poco la entrevista, quería preguntaros un poco cuáles son los retos. Ya sé que para vosotros no hay retos como tal, porque y me lo creo porque os conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Que al final vayan 10, vayan 20, estáis contentos, pero al final estáis buscando cambiar culturalmente un poco a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos a los que os enfrentáis en este próximo año? Que pueden ser personales. Yo, hacer sostenible esto. O sea, ese es el principal reto. Hacer esto sostenible e independiente de quién esté. También y funcionará mejor ciudad grande como Madrid, ¿no? Que otras ciudades, ¿no? Luego hay ciudades que, sorprendentemente, yo qué sé, joder, es que no quiero poner ejemplos concretos, pero hay ciudades que siendo más pequeñas enganchan, va mucha más gente. Es decir, hay una cosa que es importante, creo yo, que es decir, hay ciudades que es trimestral, ciudades que es cada 4 meses, ciudades que es cada 2, ciudades que es cada 1. Las ciudades que lo hacen todos los meses, pues se genera esa comunidad, se generan esos vínculos y la gente que lo organiza se lo pasa bien organizándolo. Yo me divierte mucho organizar un cinglado porque lo hago con amigos y eso es muy importante. Entonces, cuando se genera ese grupete de gente que no se conocía antes, nosotros desde los 4 que estamos aquí, 3 somos de Sevilla, para mí el ejemplo perfecto es el de Sevilla, que es una sociedad por lo general bastante cerrada. Mi grupo de amigos es el del colegio, el de Ramón también, te llevamos con los mismos amigos de toda la vida. En tu caso, Pablo, no lo sé, pero De Córdoba, yo soy de Córdoba. Ah, joder, pero tú has vivido en Sevilla. Pues tú lo has vivido. Y sin embargo, los cinglados es curioso, que hay una comunidad de 15, 20 tíos que organizan cinglados y que se han conocido organizando cinglados. Y eso es brutal. Brutal. Y pasa en Sevilla, pasa en muchísimas ciudades. Si pasa hasta Sevilla, imaginaos. Y cuando eso se consigue, el éxito está asegurado. Una cosa que nos llama mucha atención es que de todas las ciudades que hemos abierto, todavía ninguna se ha cerrado. Es decir, todas siguen, así que eso quiere decir. Pues bueno. Pero es verdad que uno de los retos es eso, hacer que no muera ninguna ciudad y hacerlo sostenible. Sí, sobre todo hacerlo sostenible. Hacerlo sostenible, eso es clave. Y, perdón, termina. No, sí. No, iba a decir que de última pregunta nos gusta preguntar a la gente que a quién le gustaría ver por aquí, pero voy a ir un poquito más allá.
no solo a quién os gustaría traer o sea, ver por aquí en alguna entrevista, sino a quién habéis disfrutado más de vuestros invitados. Muy buena, tío. Joder, pues yo es que estoy fascinado con Ricardo Piñero, macho. Bueno, es que los 3 del sábado los invitamos por algo. Son 3... Como los ganadores, ¿no? Como si fuera el ranking de ganadores del año, ¿no? Hoy tuvimos la suerte de que pudieron, que la mayoría de veces no pueden, pero tuvimos la suerte de que pudieron ese día. Pero Nairi Simón me encanta, yo además sé que Ramón es muy fan, espero que lo consigas, seguramente la habrá invitado. Otra cosa es que pueda, pero no, tú sí insistente. De Prada me encanta. Pero Piñero es curioso porque yo no vamos, tanto de Prada como Nairi sabía quiénes eran de antes, Piñero no. Y la verdad que, joder, ya lleva 4 o 5 cinglaos y es que cada palabra que dice... Porque es increíble. el modelo es al que funciona llevarlo como si fuera una gira musical, ¿no? Por toda España. O sea, Si eso, hacemos pasta, sí. sí, o sea, aparte del modelo viene eso, porque nos encantaría que en Córdoba escuchen a Piñero, que vive en Pamplona, llevar a De Prada a Murcia, cosas así. Pero claro, para eso pues hace falta un modelo económico. Eso durante un tiempo lo hicimos, pero que fue el año pasado cuando lleva las cuentas y pasó lo que pasó. Ahora que la lleva José no nos deja, pero estamos en proceso de... Y luego, yo qué sé, Diego Garrocho, es que hay ponentes que todo lo que dicen es interesante. Y ahí tenemos unos cuantos, sí, la verdad que... Bueno, todos han sido buenos, es decir, pero bueno, evidentemente luego cada uno tiene sus gustos. Pues tíos, no me cabe la menor duda de que vaya a conseguirlo. Vamos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por venir, Javi Heteros.